solo sin incluir a Chile, que ahí tuvo también Michelle Bachelet 2 mandatos. Te pudiéramos decir, Daniel Ortega lleva en Nicaragua más de 40 años. Sí, señor. El chavismo llevaba en Venezuela hace 27 años, solo con 2 figuras. Chávez porque se murió, si no todavía estuviera ahí, Claro. porque sabes que estuviera preso en Nueva York fuera. Claro. Pero si no quedó Maduro. Lula da Silva ha sido la figura de izquierda que solamente ha ganado en Brasil una y otra vez en los últimos 30 años. Sí. Luego, Con todo y cárcel. sí, Andrés Manuel fue a competir 3 veces hasta ganar. Sí. Y bueno, pues en Cuba ya sabes, primero Fidel, luego Raúl y ahora Miguel Díaz-Canel. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que a la izquierda no le gusta renovarse. La izquierda va con las mismas figuras hasta que están desgastadas y hasta que se convierten en esa representación de esos símbolos que decía yo el otro día en un Twitter. Los símbolos tienen que cambiar si los pueblos cambian. El PAN y MC tienen que construir una narrativa creíble, Carlos, porque hay mucha incongruencia. Yo estoy de acuerdo mucha contigo. inconsistencia. Yo estoy de acuerdo. Exacto. Exacto. Yo creo que es importante aquí destacar. El PAN y MC no tienen constancia como oposición. No. Coquetean, saludan, regresan, vuelven, se distancian, pero se vuelven a comunicar. Pero hoy tengo un invitado que ustedes no conocen. Yo tengo el gusto de conocerlo hace varios años. Es un extraordinario investigador político. Él es de origen cubano, exiliado, hombre muy, muy brillante, vive en México y es experto en lo que se llama ahora, que es muy de moda, de la geopolítica mundial. Entonces, como nosotros estamos aquí en México, lo que yo le llamo en el triángulo de Trump, está el tema de Cuba, está el tema de Venezuela y está el tema de México, todos relacionados con Estados Unidos. Y luego está el tema de que Rusia quiere dominar una parte del mundo y China se quiere quedar con todo lo que es Asia, Estados Unidos con el continente americano. Dije, qué buena idea de invitar a mi querido Vladimir de la Torre para que nos ayude a platicando, a ver si logramos entender mejor cómo se está componiendo la nueva geopolítica mundial. Vladimir, bienvenido. Es un placer tenerte aquí en casa, en Atypical, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Un gusto para mí. Te agradezco mucho la invitación. No. En México, ¿qué haces? Investigar. Bueno, soy asesor político, he trabajado en varias campañas, he trabajado con el Partido Revolucionario Institucional, también anteriormente con el Partido Acción Nacional, y he hecho campañas en varios países de América Latina. Ok, igual que yo. Sí. Pero sin América Latina, yo nunca he estado en América Latina. Oye, Vladi, a ver, voy a empezar. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, está creo que el Tratado de Malta, creo que fue el Tratado de Malta, en que Rusia, Estados Unidos y, si no me equivoco, Inglaterra, deciden la división del mundo. Es cuando se forma la muralla en Alemania, se divide Alemania del este del oeste, Rusia es Unión Soviética de toda Europa Central, y Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. China no pintaba en esa época. Pasaron más de 60 años, 70 años, 100 años casi ya, y estoy viendo muchísimas conversaciones entre líderes de Estados Unidos, de China, de Rusia, que se odian pero no se odian, pero bueno, yo me quedo con Irán, no, pero mejor no, porque pinche Irán le quiere dar en la madre al mundo y odia a Israel, pero Israel odia a Irán. No, mejor los gringos dicen yo me quedo, etcétera. ¿Cómo sientes que se está creando la nueva conformación mundial? Te pregunto porque quiero saber si yo estoy loco con esta impresión que tengo o si hay una conformación ahora nueva. Yo creo que se rompió el orden mundial, como lo conocíamos, y la pregunta es si hacía falta que se rompiera o no. Ah, bueno, sí.
¿Por qué? Porque definitivamente, y escuchábamos al primer ministro de Canadá hablando sobre este punto, que se había roto el orden mundial, pero ¿a qué orden mundial se refiere? El orden mundial después de la Guerra Fría termina ubicando al mundo en polos, pero también cada uno en su casa, y cada uno haciendo en su casa lo que quiere. Sí. Y la pregunta era si tenía que seguir el mundo así o si tenía que haber un nuevo orden mundial. Una de las cosas que yo creo que sería bueno desmitificar es la presencia de China. China nunca ha tirado un solo disparo fuera de su territorio. Lo único que le interesa a China es Taiwán. Y con lo que pasó recientemente con Venezuela, con las amenazas a Cuba, con lo que puede estar pasando, hay que entender algo. China lo único que puede ayudar es siendo una potencia económica a estos países que han tenido determinada dependencia. Un apoyo político importante, pero China no se la ha jugado con nadie fuera de su territorio. Mi impresión es de que China se asocia directamente con todo Asia, ¿o no? Sí, hay una gran presencia de China, pero ahí está también la India, que también está jugando un papel económico muy importante. China y la India tienen el 30% de la población mundial. Sí, se dice y bueno, fácil. de alguna manera, lo que hay que destacar de acá es cómo estos regímenes, cada uno muy distinto, porque China también es un país donde hay autocracia, hay un solo partido, han podido diseñar un modelo que les ha permitido el crecimiento. Y obviamente no tiene que ver exactamente con los recursos naturales que se importan. Hay muchos países que no tienen recursos naturales y han podido desarrollar, y pongo el ejemplo de Japón, han podido desarrollar una gran economía que le ha permitido dar una calidad de vida a las personas que viven en sus países. Por ejemplo, Venezuela es el que mayor reserva de petróleo tiene, pero es el 20 productor mundial. Es decir, está en la 20ª posición de los países que producen petróleo cuando tienen más reserva. Claro que no es una reserva fácil de llegar a ella. El petróleo venezolano es un petróleo con determinadas características, pero hay países donde, por ejemplo, pongo el ejemplo de Taiwán, hablando de China, que no tiene recursos naturales, que ha estado bloqueado por China, que ha estado realmente con una situación política, económica y social muy complicada y se ha desarrollado como una gran región importante para Asia también. Entonces, ¿qué tiene que ver, Carlos? Yo creo que tiene que ver la manera en la que cada quien se va asumiendo en el papel. Rusia, obviamente, busca repartirse el mundo desde la parte que le corresponde. Y con más éxito, con menos éxito. El mundo no deja de estar sorprendido. La Unión Europea le dijo a Ucrania, no te puedo seguir dando dinero. Estados Unidos tampoco le va a dar más dinero a Ucrania. Y es por eso que están perfilados a un acuerdo. Porque esta discusión por este territorio en Ucrania está llevando a que los países europeos no puedan seguir sosteniendo esa guerra por parte de Ucrania y que Estados Unidos tampoco lo quiere seguir haciendo. Y es una oportunidad para Rusia de poder entonces llegar a un acuerdo que le termine beneficiando a Rusia. Ok, entonces, vámonos al continente americano que aquí vivimos. Estamos viendo lo que pasó en Venezuela, algo que yo al día de hoy, yo no entiendo. Y te lo resumo muy rápido. Día 1 sale Donald Trump y dice, acabo de meter a la cárcel al jefe del cartel de los soles, Nicolás Maduro. Ya está en Estados Unidos y lo vamos a juzgar por narco. Ok. Porque yo no voy a permitir que a mis jóvenes sigan matándole el fentanil, yo por culpa de este narcoterrorista llamado Nicolás Maduro. Ah, ok. Y cuidado México y cuidado Colombia porque también voy por ustedes. Día 1. Día 2. Nos vamos a quedar con el petróleo nosotros de Venezuela, vamos a administrar el petróleo porque ya basta que Venezuela decida venderle a nuestros enemigos el petróleo. Y entonces, para empezar, nos quedamos con 50 millones de barriles para Estados Unidos, que entre paréntesis para Estados Unidos es una mierda esa cantidad de 50 millones de barriles, les vale más. Ok. Día 3... ya no menciona al líder del cartel de los soles, sino al dictador Maduro. Ya no es, ahora resulta que ya no es el líder del cartel de los soles porque no se puede demostrar que sea el líder del cartel de los soles. Y luego vienen los dimes y diretes. Venezuela ya, Delcy Rodríguez, que es simpatizante cubana totalmente,
no va a mandar ya más petróleo porque no le permito que mande más petróleo. Y México, si tú sigues mandando petróleo, te rompo la madre. Ok. Al día de hoy, Sheinbaum dice que ya no va a mandar petróleo, que va a mandar otro tipo de ayuda. Venezuela, mandado por Trump, ya no va a mandar petróleo. Entonces, ¿qué está pasando en este momento en nuestro continente americano, en el cual gana Chile la derecha? No me acuerdo qué países han ganado recientemente con la derecha. Bolivia, Argentina, sí. Honduras. Y Honduras, la más reciente. El domingo pasado, Sí, Costa Rica. Sí, Costa Rica, que fue este domingo que terminó. ¿Nos puedes explicar el fenómeno del cambio de la derecha? ¿Está ligado con Trump? Trump es realmente el jefe del continente americano que ahora resulta que le da órdenes a Sheinbaum y a Delcy Rodríguez, etcétera, etcétera. E inclusive el lunes o martes salió en el periódico que Díaz-Canel, el presidente dictador de Cuba, le dijo a Estados Unidos que ellos estarían dispuestos a colaborar juntos para el desarrollo de Cuba. Ya no entiendo nada, Vladi, no entiendo nada. Ok, yo creo que es importante poner primero el contexto. Sí. Cuando Trump hace mención de que va a ir a recuperar lo que es de Estados Unidos, se refiere a lo que sucedió en Venezuela en los años 90, a finales de los 90, y que sucedió como en los años 60. Por ejemplo, vamos con Venezuela. Chávez empezó a expropiar compañías petroleras norteamericanas. Okay. Por lo tanto, se quedaron con propiedades, con recursos, con herramientas y con indumentaria que pertenecía a compañías norteamericanas y que fueron expropiadas por Chávez. Recuerda aquella frase, exprópiase. Por lo tanto, cuando hace mención Trump a que eso le pertenece, es porque ahí tiene una parte de razón, le pertenece. ¿Por qué no pudo haber un cambio mucho más profundo ahí? Porque es un sistema que lleva 28 años, desde 1999, y que no se puede cambiar tan rápidamente. Te explico por qué. En Venezuela entregan aproximadamente entre 8 y 10 millones de despensas al día, todos los días. Wow. ¿Esto qué hace? Que tengan una base electoral muy potente. ¿De despensas diarias? Despensas diarias, sí. Es decir, el gobierno de Venezuela entrega despensas diarias a su base electoral, a los que se llaman estos receptores de comités chavistas, y que son los que han mantenido el sistema durante todos estos años. Nosotros les damos dinero en México. Bueno, allí dan despensas. Como la situación económica ha sido muy difícil, con esa base electoral, los gobiernos primero de Chávez y después de Maduro han podido sortear todo lo que ha ido sucediendo. Por lo tanto, el sistema está muy enquistado en la sociedad y en gran parte de la sociedad venezolana. La otra parte terminó inmigrando. 4 millones de venezolanos salieron en los últimos 10 años de Venezuela, claro, hacia varias partes de América Latina. Y esto hace que se quede allá una base que es simpatizante con el gobierno. Claro. Estados Unidos no podía exclusivamente llevarse a Maduro y de momento cambiar el régimen e imponer a Corina Machado. No, tenía que ser transitorio, y creo que va a ser transitorio. Mucha gente no lo entiende porque la gente dice las cosas siguen igual. No necesariamente siguen igual. Se restablecieron las relaciones con Estados Unidos, ahora llegó la embajadora de Caracas esta semana, y creo que de alguna manera van a ir abriendo para que en el verano, quizás para noviembre, haya nuevas elecciones en Honduras en igualdad de condiciones. Igualdad ¿En Honduras? En Venezuela, en igualdad de condiciones. ¿A qué me refiero? Que posiblemente Corina Machado pueda ser candidata, cosa que tenía prohibido hacerlo. Correcto. Ahora, Delcy Rodríguez está jugando un papel de transición. Está jugando un papel de transición tratando de salvar lo que se pueda salvar, pero sin comprometerse demasiado. ¿El sistema sigue intacto? Sí, pero el sistema se siente más observado que nunca y también más infiltrado que nunca. Por lo tanto, ahora están yendo con un poquito más de cuidado. Pues ya soltó Delcy el domingo pasado, liberó todas las cárceles o algo así. Liberó a todos los presos políticos, que eran más de 2.000, pero habían dicho que no había presos políticos. Pero entonces terminaron liberando a más de 2.000 presos políticos en Venezuela. Qué bueno. Y son procesos que van a ir madurando la sociedad para la transición que viene. 27 años es mucho tiempo. Sí es. Bien, entonces, yo quisiera,
para que habláramos de esto y lo entendiéramos, las diferencias que hay entre las izquierdas en América Latina. Sí. Y tenemos una gráfica, a ver si la podemos mostrar, Carlos, para poderte explicar, porque una de las cosas que más llama la atención también es la falta de solidaridad. Dicen, bueno, hay una falta de solidaridad, pero lo que pasa es que todo está bajo el esquema de quién es quién en América Latina y a partir de las izquierdas. Por ejemplo, Muy bien. vemos una izquierda progresista chilena que es muy diferente a todas las demás. La izquierda populista de Nicaragua y de... pero la izquierda progresista con el nuevo presidente es de derecha. No, el presidente de derecha que acaba de ganar, Emmanuel Kast, empieza en marzo. En marzo. Estamos hablando de Al día de del hoy. gobierno de hoy, Okay, sí, que ganó hace 4 años y que se quedará hasta marzo del 2026. Okay. Y que fue una izquierda progresista que cuestionó fuertemente el gobierno de Venezuela, que cuestionó en su momento a Cuba, que ha cuestionado a Venezuela, a Nicaragua, y que ha sido un gobierno progresista a partir de que no es una izquierda radical. Tenemos en América Latina también una izquierda populista que la integran, como estamos viendo, Venezuela y Nicaragua, Sí. que es otro corte completamente a la izquierda de Venezuela, de Chile, y tenemos también la izquierda pragmática de Brasil. Es una izquierda muy pragmática porque es una izquierda que va sobre la solución. Una de las cosas que llama la atención es cómo Brasil se ha alejado un poco de las posturas con respecto a lo que ha sucedido con la izquierda en América Latina. No llegaron a buenos acuerdos con Argentina cuando gobernaba Cristina Fernández, y tampoco se han alejado de Cuba. Y esto tiene que ver un poco con un tema que hubo económico entre los dos países. Y la izquierda pragmática de Brasil está donde le conviene. Ok. Bien, no estoy diciendo que sea de... Pero me gusta el bautismo de pragmático. Sí, Lula da Silva está donde le conviene. Sí. Y es de izquierda, y creo que es una de las izquierdas que te diría yo que con mejores resultados en el continente, porque sí ha podido resolver cosas en Brasil, a diferencia de otras izquierdas en América Latina que no han resuelto mucho. La izquierda arrogante de México, que es una izquierda completamente distinta, es una izquierda también de conveniencia, en la que pelea con el poder, pero cena con el poder. La izquierda mexicana tiene una singularidad desde el 2018. No se pelearon con el empresariado. Lo que llamaban la mafia del poder terminaron entendiendo en el 2018, para poder ganar, que se tenían que sentar todos en la misma mesa, porque por eso habían fracasado en el 2006 y en el 2012. Y esta izquierda arrogante, en esta versión mexicana, tiene que ver exclusivamente, Carlos, con que se sienten apoyados arriba y apoyados abajo. Y esto les permite hacer lo que quieren. Una clase empresarial mexicana muy... Pusilámine. entregada de alguna manera. Y alguien me decía, no, es que siempre ha sido así con cada gobierno. No necesariamente. Habían distancias. Y al menos en otros gobiernos no criticaban a la clase empresarial. Aquí los critican, pero cenan con ellos en la noche. Sí. Y bueno, pues está la izquierda aferrada al poder en Cuba desde hace 67 años, que es otro tipo de izquierda también. Bien, entonces, Es cierto. estos son los esquemas, porque se dice, es que son socialistas, es que son de izquierda. Hay muchas izquierdas y muchas formas de ser izquierda. Nada de esto se parece a la izquierda europea. Nada de esto. Estas son versiones de nuestras izquierdas en América Latina que se han ido desdibujando. Pero ¿te acordarás? deja preguntarte, ¿estas 5 izquierdas caben dentro de la teoría del Plan de Sao Paulo? Posiblemente, seguramente sí. Ellas están incluidas ahí, pero Sí. con una manera distinta. Porque cuando se creó el Grupo de San Pablo no era un grupo que hoy pueda hacer funcionar como fue fundado inicialmente. Te voy a decir algo que me parece muy importante y que creo que sería lo más destacable de todo esto. Y tú te acordarás seguramente, porque tú eres un hombre de mucha vanguardia, pero también de mucha historia. La izquierda latinoamericana terminó desmembrada. La izquierda auténtica que luchó por el poder en América Latina en los años 80 y 90 desapareció. Y como en México hubo que hacer muchas fusiones de izquierda y de muchos grupos, y llegaron al poder debiendo mucho y teniendo que integrar a muchísimas personas. La izquierda que gana en México en el 2018, que además es muy retrasado, México es el último país de América Latina donde gana la izquierda, hasta el 2018, del siglo XXI, pero esto fue cuando pudo lograr unir a todos y tratar de fusionar a todos, y se hizo una amalgama. ¿Qué puso en riesgo esa amalgama? La ideología de izquierda. El gobierno de México no es un gobierno de izquierda, es un gobierno
que se maneja con esta amalgama que le permite a la gente, cada quien aportar sobre la mesa y cada quien pedir lo que le toca en la mesa también. Y esta izquierda auténtica, latinoamericana, pues se fue desdibujando y ahora terminaron estos esquemas donde cada quien interpreta la izquierda de su manera. Ok. Pero tienes razón. Hay 5 tipos de izquierdas. Y pudieran haber más, porque el problema es que las izquierdas se han convertido con caudillos y estos caudillos, finalmente, la izquierda le cuesta mucho trabajo renovarse. Y te pongo un ejemplo de los mismos que tenemos acá. Solo sin incluir a Chile, que ahí tuvo también Michelle Bachelet 2 mandatos, te pudiéramos decir, Daniel Ortega lleva en Nicaragua más de 40 años. Sí, señor. El chavismo llevaba en Venezuela hace 27 años, solo con 2 figuras. Chávez porque se murió, si no todavía estuviera ahí, claro. porque sabes que estuviera preso en Nueva York fuera. Claro. Pero si no quedó Maduro. Lula da Silva ha sido la figura de izquierda que solamente ha ganado en Brasil una y otra vez en los últimos 30 años. Sí. Luego, con todo y cárcel. Sí, Andrés Manuel fue a competir 3 veces hasta ganar. Sí. Y bueno, pues en Cuba ya sabes, primero Fidel, luego Raúl y ahora Miguel Díaz-Canel. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que a la izquierda no le gusta renovarse. La izquierda va con las mismas figuras hasta que están desgastadas y hasta que se convierten en esa representación de esos símbolos que decía yo el otro día en un Twitter. Los símbolos tienen que cambiar si los pueblos cambian. Mira, te pongo esto como un termómetro de la temperatura política que hay en México en estos momentos, que a mí me parece importante para hablar de la izquierda mexicana. Creo que el termómetro está en 40 grados en la relación con los Estados Unidos. Ahorita. Sí. En 40 grados. En 40 grados. O sea, fiebre total. Total. Muy pegado está la incapacidad del gabinete federal, con 39 grados, que no termina de encontrarse. El gabinete no termina de encontrarse, Carlos. No hay comunicación. No. Pero además, más allá de que no haya resultados, tampoco hay manera de que se puedan coordinar para dar resultados al país. Es un gabinete, pudiera decirte que es el gabinete más incapaz que ha habido en la historia de México para resolver los problemas. Más que el de López Obrador. Sí, muchísimo más. López Obrador entró al gobierno con algunas figuras importantes que luego se fueron alejando, pero eran personas muy capaces. Pues yo nada más quitando al secretario de Salud, que es mi amigo y mi doctor, David Kersenovich, yo veo puro inepto. ¿En este gabinete? Sí. Sí, hay una gran incapacidad. En las encuestas, el 85% de las personas no pueden mencionar a 3 personas del gabinete. Inclúyeme. Bueno, ¿por qué? Porque es un gabinete completamente poco funcional. Y a esto se suma algo que todavía es mucho más grave, que es la incapacidad que tienen los... A ver, regresamos, Soto, por favor. Ahí. La incapacidad que tienen los gobernadores de Morena y los alcaldes, que están muy mal evaluados y que no están ayudando a su proyecto de gobierno, a su transformación y a lo que fuese. Los primeros 10 alcaldes mejor evaluados son del PRI o del PAN. O del PAN. Los primeros 10. Entonces mira la temperatura política con 3 temas muy importantes. Los problemas con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, la incapacidad del gobierno federal para resolver los temas, y ahí incluyo a la mayoría de los secretarios, por decirte el 95%, claro. Y también a la misma temperatura prácticamente la incapacidad de los gobernadores para resolver los problemas a México. Correcto. Y a nivel local. Correcto. México se está destruyendo a nivel local. Los municipios no tienen dinero, los estados no tienen dinero. Tienes razón. Te explico muy brevemente. El 80% del presupuesto nacional se lo queda la federación y el 20% se reparte entre los 32 estados del país. Ese 20% que va a las 32 entidades federativas reparten el 80% se lo quedan las entidades y el 20% a los municipios. Por lo tanto, los municipios no está quedando nada. Nada. México se está desbaratando y yo creo que en un plazo no muy largo tendrán que hacer una reforma fiscal y una reforma hacendaria para darle a los estados y a los municipios más recursos. Porque que el gobierno federal se quede con el 80% de todos los recursos del país y que solo distribuya entre los 32 estados el 20%, me parece que pero es algo que además de ese 80%, yo no sé qué porcentaje lo usan para pagar la deuda. Y para las megaobras, sí. y no se gasten otra cosa que en eso. Por lo tanto, creo que es algo que se tiene que replantear en México en un muy corto y mediano plazo.
Podemos ver la otra ahora sí. Mira, te traigo el semáforo del poder. El semáforo del poder. Quizás hay cosas que aquí no te gusten, pero sí son. Ese semáforo del poder de Morena tiene en verde el control aún vigente de la base electoral que tiene sólida todavía. Sí. Hasta el 24. Vamos a ver cómo se mantiene en el 27. Está en amarillo como una alerta el dejaste del poder, porque para el 27 van a llevar 9 años en el poder. Sí. Y esto es algo que desgasta. Natural. Y que la gente tiene la impresión, cuando escucha el nombre de la presidenta, que lleva 10 años ya gobernando y apenas lleva 1 año. Por lo tanto, esto es un desgaste que ellos no van a saber cómo resolver. Porque empieza el atajo social con una narrativa agotada de que la culpa la tiene el pasado y que no se hacen responsables de nada. Esto es muy interesante antes de hablar de lo que está en rojo en este semáforo, porque la izquierda siempre tiene esta idea de que no se hacen responsables y que ellos prefieren siempre culpar a los demás. Siempre. Eso está en el capítulo 1, ¿no? Sí. Pero además, no es nuevo, ¿eh? No. Esto viene de atrás. Sí. Porque cuando Andrés Manuel decía, y pongo el ejemplo de Andrés Manuel porque estamos en México, pero puedo poner el ejemplo de cualquier otro, cuando decía, es que no estoy enterado de esto, es que yo tengo otros datos. En el fondo lo que están haciendo es, yo no me estoy haciendo responsable de esto. Por lo tanto, ese atajo social que tienen y que van a seguir teniendo y que van a seguir acumulando, van a ser un gran desafío que tiene Morena. Pero una pregunta, el hartazgo social es porque estamos llegando a lo que Clinton llamaba, ¿es la economía estúpido? O sea, empiezan a hartarse porque empiezan a haber desempleos, porque hay recesión, porque no hay consumo, por cuestiones económicas. Porque no puede haber crecimiento económico. Exacto. Mira, o sea, el hartazgo empieza por ahí. El atajo empieza por ahí. Ok. Pero también tendría que serte honesto, no creo que el atajo sea suficiente todavía. Vamos a ver para el 27. Sí. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en una crisis económica. No. Ciertamente hay algo. A la gente les alcanza menos el dinero. Hay más poder adquisitivo, pero el dinero alcanza para mucho menos. Y mira, la clase media de México lamentablemente está cada vez más endeudada. Está cada vez más endeudada porque tiene que irse de vacaciones, porque tiene que pagar colegiaturas, porque tiene que ir a Liverpool, porque tiene que ir a comprar, porque tiene que ir a pagar medicamentos, porque tiene que ver dónde estudian sus hijos. Y esto está limitando un poco no solamente el crecimiento, sino la estabilidad de la clase media. En el 2018 la clase media mexicana estaba sobre el 42% del país. En este momento está con el 36%. Wow. Este achicamiento de la clase media va a tener realmente repercusión. ¿Qué sucede? Que la clase media en México y en otros países, y más para la izquierda, está olvidada, porque no hay programas para la clase media. Hay programas que benefician, por supuesto, fiscales y de impuestos y de todo a la clase alta, y a los que benefician a las clases más desfavorecidas. Pero nadie se fija en la clase media del país. La clase media del país está prácticamente abandonada. No hay políticas públicas dirigidas a la clase media del país. Y bueno, pues vamos a entrar a lo rojo, que es la soberbia que tiene el gobierno, que tiene Morena para tomar decisiones, el autoritarismo, cada vez escuchan menos, y también la impunidad. El tema de la corrupción, aquí ya están todos parejos. Esto de que el PRI, que el PAN, no, aquí ya todos están parejos, están todos quizás con la misma capa de lodo. Sin embargo, Morena en estos 8 años ha podido acumular escándalos de corrupción que durante 25 y 30 años no se habían acumulado en México. Es cierto. Y esto yo creo que es importante que se tome conciencia de esto. Más honestos no son, más transparentes tampoco. Son más ratas. Y además más corruptos. Y hay algo que también explica que parte del empresariado está ganando más dinero que nunca. ¿Por qué? Porque ya no hay licitaciones, te entrego los contratos directos y se reparten más de 160.000 contratos directos en el país. Y esto, por supuesto, beneficia a quienes reciben estos contratos. Se llama la nueva ola de ricos. Y no es que no merezcan serlo, no es que no lo estén trabajando. El problema es cómo llegan a hacerlo. Porque antes se hablaba de Carlos Slim, que le regalaron esto. Se hablaba de Salinas, que le regalaron esto otro. Estamos hablando ahora de miles de empresas que están recibiendo contratos sin licitación, y muchas de esas nuevas. Sí, claro, creadas por ellos mismos y que están saqueando al país. Sí, es cierto. ¿Trajiste otra gráfica? Sí, aquí me gustaría hablar contigo de la ruta que debe tener la oposición para el 2027.
Ándale, porque todo el mundo dice, ¿dónde está la oposición? Pinche oposición no hay, nos están haciendo talco, etcétera, etcétera. Mira, la ruta de la oposición debe ser, primero y en primer lugar, las alianzas electorales. Es muy importante para México que hagan alianzas locales y federales. Que los tres partidos de oposición puedan hacer alianzas locales y federales. De no ser así, va a ser muy difícil el 27. El PRI consolidar su papel opositor, creo que lo está haciendo bien y tiene que consolidarlo. El PRI es como el primer amor. Sí, el PRI siempre lo estás observando, con quién está, con quién no está, con quién se reúne. Lo observas el doble, le perdonas la mitad. El PRI es como el primer amor porque siempre le tienes puesto un ojo ahí. Sí. Si los priistas hicieran la mitad de lo que han hecho los morenistas, desde un alcalde repartir caguamas allí en el Estado de México, al PRI se la cobran más. Fíjate. El PRI siempre tendrá que pagar ante el electorado y en las urnas lo que la gente no le quiere perdonar, porque no quisiera perdonárselo, porque no esperan eso de ellos. Es también no solamente el primer amor, es un poco como el papá protector. Y por grande o pequeño o mediano que sea el partido, siempre lo que dice el PRI genera atención. Y esas cosas pasan por ser el partido que es. El PAN y MC tienen que construir una narrativa creíble, Carlos, porque hay mucha incongruencia. Yo estoy de acuerdo mucha contigo. Inconsistencia. Yo estoy de acuerdo. Mira, yo recuerdo Yo le he hablado con... Te interrumpo. Lo he hablado con Jorge Romero, con Álvarez, ¿cómo se llama? Álvarez Maínez. Ese güey. No he hablado con él. Pero con Jorge es que no se han reinventado y siguen, aunque cambiaron el eslogan el logotipo y crearon nuevas cosas. La forma no es fondo. No, exacto. Yo creo que es importante aquí destacar, el PAN y MC no tienen constancia como oposición. No. Coquetean, saludan, regresan, vuelven, se distancian, pero se vuelven a comunicar. Pero te doy un ejemplo. En la última elección. Sí, 24. Cuando fueron juntos, PAN PRI y PAN. Y el PRD. Yo, por los números que vi, cuando ibas a la urna a votar por el mismo candidato del PRI, PAN o PRD, la primera opción en automático era el PAN y la segunda era el PRI. ¿Por qué? Ok, hay un voto de closet. Del closet. Sí, hay un voto de closet que se vio en la elección del 24, no tanto en la del 21, pero en el 24 se ve el voto de closet. Este voto de closet va a quien en ese momento podía representar una mejor opción. El PRI viene sin dos candidatos a la presidencia de la República. Sí, Midi, ha cedido un poco este papel a la parte en la que ha venido el PAN. Bueno, claro. José Antonio Meade era mucho más vinculado con el PAN que con el PRI, aunque estuvo en el gobierno de Peña Nieto, también estuvo en el de Calderón. Xochitl era una figura no inscrita en el PAN, pero vinculada extremadamente con el PAN. Y bueno, pues esto lleva una tendencia un poco hacia allá. Sí. Por lo tanto, el papel del PRI ahora es muy importante para poder decir, aquí vamos y aquí estamos. Y PAN y MC tendrían que replantearse, porque este coqueteo de hoy sí, mañana no, pero pasado de nuevo, creo que le puede ir costando. MC tiene por allá una pequeña ventaja, que todavía no tiene el lodo suficiente, porque los ejemplos de Jalisco y Nuevo León no alcanzan para todo el país. Y tienen la impresión la gente de que ellos pueden gobernar un poco mejor. No. Lo que pasa es que el PRI y el PAN ya gobernaron y Morena está gobernando. Claro. Entonces, esta salvedad de que ellos todavía no han gobernado la República, pero ya me imagino cómo puede terminar. Tiene que haber una mesa nacional con partidos locales y lo pongo como el punto número 4. En México hay más de 500 partidos locales. ¿Cómo? Entonces, ¿En toda la República? ¿Para dónde están esos partidos? ¿Qué están haciendo esos partidos? No ¿Y con quiénes están jugando? Y son partidos con mucha fuerza, y que son muy importantes para que los partidos nacionales puedan ir a buscar y sentarse en la mesa de negociación con partidos locales. Y por supuesto, y la más importante también, candidatos que conecten con la gente. Esto es muy importante y creo que puede ser la ruta que marque la oposición para el 2027.
Si todo esto funciona y consideramos en el recuadro anterior todo lo que tiene como alarmas Morena para el 27, pudieran las cosas salir mucho mejor para la oposición que para Morena. Se habla de que 8 gubernaturas las pudiera ganar la oposición si fuera junta. Vamos a ver cómo se van dando los escenarios. También se está especulando mucho y esto es una decisión que todavía no se ha tomado. Tú, Vladi, eres otro convencido de que deben haber alianzas en la elección, aunque no sea de facto, pero sí en candidatos y en zonas. Sí. Obviamente soy un aliancista, creo que el consenso y la pluralidad, respetando, por supuesto, la opinión de cada quien sobre la mesa es muy importante. Esto no tiene que ser una experiencia de la oposición en México nada más, el oficialismo también es aliancista. Y yo creo que los partidos laboristas también están haciendo alianzas, en Estados Unidos también han hecho alianzas, aunque hay mayoritariamente 2 partidos, también hay otros partidos mucho más pequeños que influyen en estas decisiones. Y bueno, se están uniendo a través de alianzas en varios países del mundo y esto no tiene que ser una experiencia mexicana nada más. Okay. De hecho, no lo es, pero quizás hay que explicarla mejor porque la gente no termina entendiendo las alianzas. ¿Tú no ves un triunfo de la oposición yendo solo cada uno en el 27? Ok, vamos a poner un elemento. Si quieren podemos quitar ya esta gráfica. Sí. Y después les quiero mostrar una última, pero bueno, un poquito más adelante. Enséñala. Ok, mira. Bueno, esto lo podemos ver ahora si quieres de una vez y ahora entramos en un punto que te quiero destacar. Sí. ¿Cómo puede hacer la gente activismo político? Aquí están los millones por redes sociales en México. Este es el dato más actualizado de dónde están las personas en las redes sociales en México. ¿Las personas de TikTok no necesariamente son las de Facebook o pueden pueden estar vinculadas. Puedes tener una cuenta y otra, sí, porque si no la suma no daría. Okay. Pero así está. Mira, Twitter en estos momentos es la red social más baja que hay. Tiene solamente 20 millones activos. Fíjate. Y sin embargo hay mucha actividad política en Twitter. Pero Facebook tiene 110 millones de conectados. TikTok 99 millones, que ha crecido mucho, sobre todo en un segmento de la población que vota menos, porque los jóvenes votan menos, pero ¿qué sucede? Que ahí es donde va a haber más movimiento y ciertamente TikTok se ha politizado. Una de las cosas que ha hecho, que ha impedido TikTok es que se pueda hacer publicidad política ahí. Sí. Por lo tanto, se han tenido que poner creativos para que puedan poner su contenido político, los simpatizantes con los partidos políticos. Nosotros en Atípical hemos crecido una bestialidad. Sí, lo he visto, lo he visto. Sí. En YouTube hay 85 millones de suscriptores, WhatsApp tiene 90 millones, que sigue siendo una red muy doméstica, pero los mensajes de WhatsApp son muy reenviados. Virales. Y se hacen virales. Bueno, Instagram, que es para otro sector, tiene 50 millones. Bueno, pues ahí están. Si hay que hacer política, hay que hacerla aquí y no necesariamente en los medios más tradicionales. Un canal de YouTube como Atípical es muy exitoso justo porque la gente está viendo otras cosas y viendo menos lo tradicional. La gente tiene menos papel en la mano para leer un periódico, tiene menos tiempo de estar parado frente a la televisión. Tienes razón. Y estas cosas han ido cambiando y han ido cambiando el mercado. Claro. Y en ese sentido, pues yo creo que a Atípica le va bien y le seguirá yendo mucho mejor. Sí. Me querías preguntar algo antes de que habláramos de esto, cuando estábamos hablando sobre las alianzas. Sí. A ver, yo en el siglo XXI estoy de acuerdo que ha cambiado el espejo de la política. Cuando yo era joven o cuando yo hacía campañas políticas, pues era el medio tradicional, la televisión era el medio predominante y luego el radio a nivel nacional y luego local. Carteleras servían un poco, pero ahora ya no hay que usar los medios masivos, hay que usar realmente los medios digitales, como lo estás demostrando con los números que hay. Yo te pregunto, a nivel candidatos, los candidatos tienen que hacer calles, supongo, no solamente las redes sociales. Y los partidos, ¿cómo deben hacer su comunicación? ¿Con movimiento territorial y redes o nada más con movimiento territorial o
no movimiento territorial y redes nada más. Yo creo que tiene que haber una combinación de ambas. Sí. Es importante que se muevan dentro de las redes sociales porque todo el mundo trae un teléfono en la mano. Seguro. Trae un teléfono que está conectado. Incluso hay compañías de teléfonos que dan las redes sociales gratis, no tiene costo. Claro. Por lo tanto, aunque no tengas saldo para llamar, tienes tus redes sociales y puedes interactuar en ellas. Por lo tanto, es una nueva plataforma la era digital. A los partidos les cuesta trabajo entenderlo porque los partidos vienen de una formación mucho más tradicional que se manejan de otra manera. Cada vez se van asumiendo más y cada vez se sienten más cómodos dentro del mundo digital. Pero hay muchos activistas y muchas personas haciendo política en México y en otras partes del mundo que deben de considerar que las redes sociales es el espacio idóneo para poder hacer este activismo político. Y cada vez se alejan más de los medios tradicionales. Y es normal porque las plataformas de streaming también terminaron cambiando todo. Cuando tú vas a ver la novela ahora a la hora que tú quieras y está ahí. Cuando vas a ver un noticiero a la hora que tú quieras y está ahí. Ya se terminó. Sí, está en la nube, ya cambió. Sí, ya terminó la urgencia de tener que estar frente a la Claro. tele. Yo estoy frente a la tele cuando yo decido estar frente a la tele y no cuando el contenido me llame que yo esté frente a la tele. Es cierto. Con el teléfono estoy todo el tiempo. Cada vez hay menos personas interesadas en tener una tele en su cuarto, porque ya no la disfrutan, porque ya no la encienden, porque ya no la necesitan. Es decir, pasamos de la tele en la sala de la casa a la tele dentro de los cuartos, a que me da igual si la tele está en el cuarto o no. Claro, porque aquí está en mi Ahora, teléfono. Claro, si me preguntas si las redes sociales están decidiendo las elecciones en México, te diría que salvo uno o dos casos, no. No. Todavía no. Estados Unidos. Cuando digo unos dos casos me refiero a México. Sí. Yo creo que Samuel García en Nuevo León fue un candidato que terminó siendo gobernador, primero por 2 o 3 errores que se cometieron en esa campaña y segundo porque era un producto de las redes sociales. Lo que sucedió con la primavera árabe en Egipto, por ejemplo, no ha tenido esa influencia y ese impacto acá. Las redes sociales en México funcionan, pero también somos Latinoamérica. Culturalmente nos manejamos de otra manera. No podemos estar importando modelos políticos y digitales de otros países pensando que aquí van a funcionar. Porque un like no significa un voto. La gente tiene que salir a votar. Y que tengas 10.000 reproducciones no se convierten en 10.000 votos. Falta hacer conciencia digital, porque no la hay, todavía falta hacer conciencia digital. Y esto le corresponde a los partidos, a políticas públicas y también a los activistas y también a los ciudadanos. Yo daría un primer consejo, no repetir las cosas porque el lenguaje es el primer método para reproducir la ideología. Cuando la gente dice en las redes sociales 4T, cuando la gente dice cuarta transformación, cuando dice FIFI, cuando dice Chairo, están reproduciendo un esquema que nos está gobernando. Y es una manera de reproducir ideológicamente ese lenguaje. Por lo tanto, se está afianzando el lenguaje y ha habido, y hay que decirlo, un cambio cultural. Te voy a explicar. En Cuba tomó aproximadamente 5 años cambiar el lenguaje de los cubanos después que triunfó la revolución. A Andrés Manuel le tomó unos 5 años que todos tuvieran al mundo involucrado repitiendo sus palabras y diciendo sus palabras. Hay que tener mucho cuidado con esto. La ideología se reproduce a través del lenguaje. Mientras más reproduzcamos lo que ellos dicen, más se va a estar reproduciendo esa ideología. Ya hay una generación. Y esto es interesante, Carlos, porque hoy, que ya llevan gobernando ellos 8 años, hay que entender que un joven que tenía 20 años, tenía 12 años cuando empezó Morena. Claro. Y los que tienen 28 tenían 20 años cuando esto empezó. Por tanto, hay jóvenes que hoy tienen 20 años, que hace 8 años cuando tenían 12 no entendían, y esto es lo que están absorbiendo y es lo que están asimilando de cómo funciona la política. Y así va pasando el tiempo y se van sumando años y se van sumando generaciones también, que no conocen otra cosa. Pero, por ejemplo, lo que yo llamo los nietos de Fox, que crecieron con la democracia en el 2000, y los sobrinos de Calderón, así los pongo yo en mis análisis. Los nietos de Fox hoy tienen 26 años, los que nacieron en el 2000. Y los sobrinos de Calderón tienen un poco menos. Claro, 22. Ahora, los primos de Peña hoy tienen 20. Sí. Y no recuerdan el gobierno de Peña, porque tenían 6 años cuando llegó Peña, tenían 12 cuando se fue, y ahora tienen 20 y llevan 8 años con el gobierno de Morena. Bueno, si nosotros no hacemos conciencia de cómo esto va cambiando la vida de las personas, pues obviamente vamos a tener un impacto que puede ir para largo. Yo he hablado con jóvenes, inclusive
aquí Atypical ha crecido la participación de mercado en el área de jóvenes, cosa que me tiene bastante feliz. El grupo de 25-40, perdón, de edad, creció en Atypical ya 25%. O sea, 25% del auditorio en Estados Unidos y México y Europa y Canadá es aproximadamente de 25, 22 a 40 años. Entonces, se comunican más con nosotros. Y me estoy dando cuenta que su visión política ya no es la que tú y yo tenemos. Claro. O sea, tengo una sobrina, Vanessa, que me estaba diciendo que ella y sus amigos que están metidos en política odian la palabra izquierda y socialista. Dicen que hoy la palabra socialista se equivale casi al comunismo. Y que luego ella no puede ser del Partido Popular en España, porque cómo es posible que un traidor como Pedro Sánchez haya dado la nacionalidad a 550,000 musulmanes en España. Y que por lo tanto ella prefiere, ¿cómo se llama el partido? Vox. Vox. Ella prefiere Vox. Conozco muchos jóvenes en Sí. España que también prefieren Vox. Sí, pero me está dando esta explicación y yo le dije, oye, ¿me estás loca? ¿Cómo que extrema derecha? No, tío. Aquí no es extrema derecha ni nada. Nosotros todos nos denominamos como centristas del centro. Sí, es un fenómeno que Están cambiando mucho. Sí, es un fenómeno que está pasando en Europa, pero también por las posturas que ha tomado la izquierda. Exacto. Sí, por ejemplo. Acabas de nombrar 5 ejemplos. Sí, pero además te voy a poner otro ejemplo que me parece bastante alarmante, comparando lo que está pasando en España con lo que está pasando en Francia. La izquierda en España y la izquierda en Francia, esta idea surge en Francia, se llama reemplazamiento. La izquierda está planteando reemplazar a los ciudadanos e incorporar e inyectar nuevos ciudadanos a sus países. Y por supuesto esto está pasando en Suiza, está pasando en Alemania, está pasando en Inglaterra, se ha disminuido Exacto. un poco, se ha disminuido un poco en Italia porque la primera ministra de Italia ella está un poquito más cuidadosa con la migración. Pero a través del estrecho de Gibraltar, España se está llenando de migrantes y ya empiezan a utilizar el término reemplazamiento. Que entre migrantes porque ellos tienen que trabajar, porque ellos tienen que hacer cosas, porque tenemos que nosotros tener que ir cuidando y tenemos que ir reemplazando la mano de obra nuestra por la mano de obra migrante. Sí. Y bueno, también esto está pasando un poco en México. México se está volviendo un poco el embudo, donde la parte estrecha va para allá y la parte ancha para nosotros. Todo lo que viene de Sudamérica y Centroamérica se está quedando en México. Yo soy un migrante y, por supuesto, para mí el tema de la migración es un fenómeno que no solamente merece todo el respeto, sino también toda mi atención. Lo que pasa es que tiene que haber una migración ordenada. Y tenemos que formar parte todos cuando migramos a otro país, no solamente la intención de venir a aportar, sino tampoco de no venir a destruir y no también no venir a lucrar y no tampoco representar un problema para el Estado de ese país. La migración que está conteniéndose en México, sobre todo en la frontera con Estados Unidos, no está saliendo de aquí, se está quedando acá y está representando también un problema, por supuesto, de salud, de bienestar social para todos los estados que viven en la frontera. Entonces, en Europa sí viene esta onda de vamos por la extrema derecha, no porque sea extrema derecha o No. izquierda, sino porque la derecha europea y quizás la derecha latinoamericana está leyendo muy bien al electorado. Pero a ver, tú que estás estudiando bastante bien eso, la presidenta de Morena, que para mí se me hace una imbécil, la alcalde Luisa María Alcalde. Siempre se me va el nombre. Siempre se me va el pinche nombre. Habla y jode con la izquierda, a la izquierda, jode contra la derecha. Ya sé que habla por hablar y dice puras pendejadas, ya lo entiendo, pero el concepto de izquierda, el concepto de derecha en la gran masa, porque el alcalde no es titina. El alcalde es una escuincla idiota de un pinche partido político. O sea, no tiene
el poder de difusión que tiene Sheinbaum. ¿Esto de izquierda y esto de derecha impacta o no impacta a la masa? No, cada vez impacta menos. Desde el surgimiento de los términos. En el Parlamento francés se sentaban a la derecha los que opinaban y pensaban de una manera y se sentaban a la izquierda los que pensaban y actuaban de otra manera. Y tratando de llevar esto, estoy hablando después de la Revolución Francesa, Sí. empezaron a decir, los de la derecha piensan esto y los de la izquierda piensan esto. Se Fíjate. referían a la posición en la que estaban sentados. En el Congreso. En el Congreso, porque se agrupaban de un lado y se Mira, agrupaban del otro. no sabía. Los grupitos de izquierda, de los que pensaban de una manera, se reunieron a la izquierda y los otros se reunieron a la derecha. Por lo tanto, empezó a creerse el concepto a partir de la ubicación geográfica de cómo discutían esos temas. Los de la izquierda dicen, los de la derecha dicen, y es por eso que surgen los dos términos, izquierda y derecha. Pero cada vez... Ah, no sabía eso. Sí, cada vez tienen menos impacto, Carlos. La fuerza de los candidatos y de los partidos es mucho más importante que su ideología. Y por eso te sorprende que tu sobrina pueda pertenecer a un partido de la extrema derecha, pero no porque ella sea una persona Mexicana, que no piense como la extrema derecha, sino que es una persona que se identifica con los postulados de esa posición política. Exacto. Y le da igual, Yo tengo amigos y O sea, para ella no es extrema derecha, para ella está ahorita centro. Sí, y ella le parece... Y le vale Le parece además, que está yo bien. creo. Le Sí. parece que está bien, claro. Sí. Ante lo que dice el PSOE en España, por poner ejemplo, y no me alargo, de que vengan 800.000, 500.000 inmigrantes a que se nacionalicen, Sí. la extrema derecha dice, en este caso, Abascal, que es el presidente del partido Vox, dice, bueno, pues hay que mandarlos a todos para esos países. Entonces, bueno, todas estas posiciones antagónicas, lo que yo creo que es poco atractivo hoy es el centro, porque el centro se está quedando cada vez más vacío, no está siendo atractivo políticamente. O estás en una posición o estás en la otra. Yo quería tocarte un tema, porque sé que el tiempo nos apremia, Tómalo. y para hablar de lo que va a pasar en el 27 con los nuevos partidos políticos. Sé que has abordado el tema, te he visto en las entrevistas con varios de los postulantes, y esto va a ser, por supuesto, también un fenómeno que va a ver cómo se comporta el electorado con estas 2 o 3 nuevas opciones de partidos políticos. Mira, para expresar un poco la pluralidad de esto que pareciera un poco más radical, de que estás con esto o estás con lo otro, se registraron 47 fuerzas políticas para hacer partidos políticos en México. No me digas. 47. Es posible que queden 3 o que queden 4, pero van a ir a la boleta del 2027. Por lo tanto, van a ir a la boleta del 2027 unos 10 partidos políticos en México. La mayoría, y otro día podemos hablar de cuántos partidos políticos en su primer estreno de elección han perdido el registro, porque tengo los datos, pero bueno, vamos a ver que en la elección del 27 pierdan el registro nuestros nuevos partidos políticos, hay un electorado que va a tener todavía más opciones, y estamos hablando de que van a haber 10 partidos políticos en la boleta, no importa si hacen coaliciones o no. En el 27 los nuevos partidos no pueden hacer coaliciones, tienen que competir solos. Y esto es una presión para los partidos tradicionales, pero al mismo tiempo también es una presión para el electorado si va a dividir el voto hacia allá o no. Claro. Y si representan realmente una opción nueva para poderles mantener el registro a partir de la votación. Entonces, yo creo que estos nuevos partidos, que además están en todo su derecho de fundarse, vienen en el peor momento del gobierno, vienen en el peor momento de cómo se encuentra la nomenclatura en México, porque si la oposición no se une y encima van a haber otros 3 o 4 partidos más que van a pedir el voto por su cuenta, va a terminar todo muy fragmentado. Pero es un hecho que van a abrir 3, 4 Al menos nuevos. calculo que 3 o 4 de los 47. Por eso es sí. un hecho. Sí, calculo que 3 o 4 sí. La mayoría más vinculados al PAN y otros vinculados a Morena. Ahí creo que el PAN y Morena tendrán allá una disminución de porcentajes en sus votaciones tradicionales. Para irse a los nuevos partidos. Para irse a los nuevos partidos, sí. Uno de los partidos tiene que ver con la María Rosa, otro es con México tiene vida, el otro es un poco de extrema derecha. Y bueno, creo que hay gente para todo, porque el abanico es muy grande. Claro. Y van a tener una repercusión sobre los votos tradicionales que han tenido estos partidos en las últimas 2 o 3 elecciones. Un dato interesante, desde el año 94, ningún presidente de México ha tenido mayoría absoluta en el Congreso. No. Entonces, en el 27, lo que se está buscando un poco con esta reforma quizás es poderle otorgar a Morena la mayoría relativa y la mayoría absoluta para poder seguir cambiando la Constitución. Entonces, vamos a ver si se logra o no.
pero si la oposición se organiza, pudieran tener muchos mejores resultados que lo que se visualiza. Yo te digo que crucemos los dedos, Vladimir, para que se organicen. Se tienen que organizar. Tienen que entender, es que el teorema es muy fácil. Tiene que ver con las prerrogativas y el dinero, país se llama, claro, el país se llama México, así se llama el país. Y el número 2, el único enemigo que hay ahorita se llama Morena. Punto. Hay que darle en la madre a Morena. Y ponerlo en el centro de la atención. En el centro de la atención, de alguna manera, poner en el centro de la atención qué es lo más importante para el país y qué es lo que se necesita. Yo recuerdo que cuando el 2021, en noviembre del 2020, a las 5 de la mañana, en las oficinas del PRI se firmó Va por México. 5 de la mañana, del mes de noviembre del 2020, para poder preparar lo que iba a ser ese ejercicio de alianza que después se mantuvo en el 24. Pero tiene que haber mucha voluntad. Tiene que haber mucha voluntad, y era Alejandro Moreno del PRI, era Marco Cortés del PAN, tratando de resolverlo también con el PRD y con Zambrano, y tratando de llegar a los acuerdos, y tenían que despojarse de los intereses partidarios para tratar de llegar a un acuerdo que les permitiera poder avanzar en ese sentido. Creo que el tema no deja de pasar por lo económico. Los partidos reciben dinero en función de los votos que le otorgan en el electorado. Claro. Y esto, pues hay partidos, por ejemplo, MC, que nunca ha querido competir en alianza, o al menos la última vez que lo hizo fue en el 2018 y le fue muy mal, porque no ganaron ni una fórmula al Senado y fueron en las 32. Una vez... La gente se acuerda poco, ¿eh? Era Damián Cepeda, el presidente del PAN, y Dante Delgado era de MC. Sí. Y la gente se acuerda poco, pero la alianza PAN y MC exclusiva que hubo en el 2018, le fue muy mal a esa alianza. Muy mal le fue a la alianza. Y los panistas se quejaban, seguramente algunos se acordarán si me están escuchando, que MC les arrebataba todo. Y que MC no hacía campaña y había tenido muchas posiciones en esa alianza con el candidato Ricardo Anaya. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que refrescar la memoria. Yo te propongo algo. Ya viene la reforma electoral, deja que la aprueben las dos cámaras y vienes a platicar con nosotros para darnos tu impresión. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación.